Y nuevamente muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas Muy tardes. bien. Profe, bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo ha estado la jornada del día de hoy? Muy bien, Bien, trabajando profe. juiciosos. Ah, qué bueno. ¿Y en los ejercicios cómo les ha ido hasta ahorita? ¿Cuáles? También bien, juiciosos. Muy bien. Vamos a ver qué están por acá. Aprovechemos aquí. Vamos anotando aquí en el chat, por favor, su nombre completo y su cédula para tomar por acá la asistencia. ¿Listo? Bien. Nuevamente saludos para todos. Espero hayan tenido una buena jornada y todavía que sigan teniendo una buena tarde hasta que finalice su día. Vamos a dar entonces por acá comienzo nuestra sesión del día de hoy, el 7 de octubre del 2020. Hoy vendría siendo nuestra clase número 3. No sé si han podido, aquellas personas que han tenido la necesidad de revisar el enlace de YouTube con las clases grabadas, a ver si han tenido algún tipo de duda, comentario o inquietud hasta el momento. En cuanto a la ejecución de ejercicios, algún comando en específico. Pero yo no me he podido conectar todavía a la clase grabada ya, a la de YouTube. Pero está tratando de organizar acá para las coordenadas con el Dinicops. El de Picot, Pero ajá. no, sí, pero no he logrado cuadrarlo, no. Ayer le puse cuidado 2 veces, lo entendí, lo fui a hacer y ya no lo pude. No sé si de pronto es que no estoy saltando algún paso. Vale, ya lo revisamos ahorita. ¿Alguien de pronto alguna otra duda que ha tenido hasta el momento en cuanto a la resolución de ejercicios? Bueno, profe, sí, más que nada la consulta de los ejercicios de la sesión de aprendizaje 2 y 3, o sea, esos se tienen que hacer completos, ¿sí? La idea, pues obviamente, como AutoCAD es un programa práctico, la idea es que se hagan todos, es lo ideal, ¿ok? Obviamente yo siempre envío más ejercicios de lo que realmente vamos a necesitar en el examen, porque quiero que ustedes practiquen, es mi norte para eso. Okay. Pero ahorita, como les decía a uno de tus compañeros, voy a comentarles cuál sería o cuáles serían de pronto los ejercicios claves que vamos a necesitar para la actividad del día viernes. No quiere decir que los demás no tengan importancia. Sí tienen importancia porque son prácticos, pero hay unos que son importantes porque son los que vamos a utilizar el día viernes. Entonces, como le decía ahorita a uno de tus compañeros, no me gustaría que vayamos a llegar al día viernes en nada y se nos vayan a pasar las 2 horas y pues no nos vaya a rendir el tiempo y no vamos a poder entregar correctamente y de una forma completa. Entonces yo voy por acá un segundito ya a comenzar a compartir pantalla. Comienzo con la guía número 1. En cuanto a la guía de la sesión número 1, digamos la gran mayoría son ejercicios prácticos de lo que sería trabajo con coordenadas, dibujo de circunferencias, líneas, arcos. En cuanto a este grupo de ejercicios, pues no tiene, digamos, se le llama eso como relación para lo que vamos a hacer el día viernes. Pero a partir de la guía número 2 sí vamos a tener algo para realizar. Especialmente el ejercicio número 2.3, este que estoy mostrando, que es como un juego de comedor de 4 puestos, algo muy sencillo. Trabajamos con las herramientas que hasta ahorita hemos manejado sin problema.
el ejercicio 2.4, que si nos da oportunidad hoy ver los comandos que nos van a ayudar para esto, buenísimo, si no los completamos el día de mañana. Este no va a hacer falta para el viernes, pero sí es a modo práctico. Y lo que sería la guía número 3, Dios mediante estaremos viendo que serían modificaciones y capas el día de mañana. Y tenemos este ejercicio 3.2, que es para el dibujo de unas puertas y unas ventanas. Se ve como si fuera algo complicado, pero no lo es. Son simplemente formas muy básicas, sencillas, líneas, cuadrados, rectángulos. No, cuadrados creo que no hay, pero sí rectángulos. Algo súper sencillo. Y tenemos este acá, que es la elaboración de unos muros de una vivienda, en la cual pues también hay que incorporar las ventanas y las puertas que hemos hecho anteriormente. Como decía ahorita, se ve complicado, pero no lo es en absoluto. Son simplemente líneas rectas, horizontales y verticales. Lo que sí de pronto nos puede consumir es un poquito más de tiempo, porque obviamente hay que tener el planito de un lado, el programa de otro, e ir dibujando poco a poco. ¿Listo? Entonces, me gustaría que en lo que queda de la semana antes de la clase del día viernes, podamos tener y podamos tener también este acá completado para que no se nos vaya a consumir el tiempo. ¿Listo? Y podamos dedicar la clase del día viernes a hacer lo otro que corresponde a esta planta que tenemos que hacer. ¿Ok? Recuerden, refrescamos, dame un segundito, refrescamos un poco que lo que son los ejercicios de AutoCAD de nuestro curso va a ser un ejercicio progresivo, empezando desde cero, como lo estamos viendo ahorita, el dibujo de los muros, hasta la construcción de fachadas, cortes, preparación de un plano para impresión, de hecho van a ser varios, preparación de varios planos para impresión, levantamiento en 3D. Entonces, necesitamos ir realizando poco a poco los ejercicios. No vamos a dejar que se nos vayan a acumular el trabajo para que nos pueda rendir bien el tiempo. Adelante, ¿quién iba a comentar algo ahorita? ¿Alguien de pronto iba a comenzar a comentar algo ahorita? Ah, sí, profe, qué pena. O sea, le quería preguntar, entonces para el viernes se debe tener esa planta arquitectónica y las puertas, que con eso es con lo Puertas, que vamos a trabajar. ajá, primeramente esto, y de la guía anterior, de la guía número 2, creo que es la mesa de los 4 puestos y los sofás. Porque la idea es ir poco a poco creando los muros desde cero, ir incorporando puertas, ventanas, ir incorporando el equipamiento de la vivienda e ir recreando toda la edificación tal cual como ustedes fuesen a presentar un proyecto arquitectónico, un proyecto de taller de diseño. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bien, vamos entonces a repasar rápidamente lo que estuvimos revisando en la clase de ayer. Cargue un segundo acá el programa. Ok. Rápidamente, buenas tardes, Hermes, ¿cómo estás? Rápidamente, ¿qué estuvimos revisando? Ah, disculpe, adelante. Qué pena interrumpirte antes de que comiences. Es que me llamó Jorge Arango, un compañero, y no puede asistir a clase. Tuvo un impasse familiar, entonces, para que sepas, me Ok, llamó para... si tienes oportunidad, Edna, me pudiese escribir su nombre en el chat para que no se me vaya a olvidar ahorita. Escribes el nombre y pues me colocas entre paréntesis que pues no va a poder conectarse el día de hoy. Listo, pues, vamos. Vale, con mucho gusto, gracias, Edna. Listo, rápidamente, ¿qué estuvimos conversando el día de ayer en nuestra clase de AutoCAD? Ayer vimos las coordenadas, cómo uno las ubicaba. Uh-huh. Vimos también, pues,
ciertos comandos, Ujú, cómo se revisa el historial de comandos. perfecto. ¿Cuáles fueron Y ahí los 3 vamos. comandos básicos que estuvimos revisando ayer? Line, Ujú, polilínea correcto. y círculo. Sí. Ujú, perfecto. Esos fueron los 3 comandos básicos que estuvimos revisando el día de ayer. Rápidamente, ¿qué diferencia nosotros podemos identificar en un objeto, un elemento dibujado con línea y el mismo elemento dibujado con polilínea? En la línea selecciona pues solo o sea, como una sola línea. En cambio la polilínea usted selecciona todo el dibujo, ¿sí me hago entender? Ok, quiere decir entonces que el resultado de la construcción son elementos independientes, ¿cierto? Eso sí, no son elementos independientes. Eso. Y con la polilínea, los elementos quedan agrupados. ¿Qué otra característica tenía uno y tenía otro? ¿Qué hace de pronto la polilínea que no hace la línea o viceversa? ¿Qué hace la línea que no la hace la polilínea? La polilínea puede crear curvas. Ajá, con polilínea podemos incorporar arcos. Perfecto. ¿Algo más de pronto que pudiésemos acotar de primer momento? Ok. Bien. Ahorita, digamos, básicamente con la línea y polilínea podemos hacer esa construcción. Además de eso, pues reforzamos que nos sirve para dibujar líneas horizontales, verticales o inclinadas. En el caso de las líneas, pues los elementos van a quedar independientes. En el caso de la polilínea, los elementos van a quedar agrupados siempre y cuando no cancele la operación durante la construcción. Y que además de eso, en la polilínea podemos incorporar arcos. Vimos también la herramienta de la circunferencia. ¿Cómo funciona esa herramienta de la circunferencia? ¿O qué elementos debo tener más en cuenta para la utilización de ese comando? Vimos que de la circunferencia vimos que se pueden hacer de varias maneras, de punto a punto, radio, diámetro Correcto. y no me acuerdo, y punto 3 tangente, algo así, tangente. Sí, tangente de 3 tangentes. Y podíamos ver el diámetro con la medida acá arriba, con la mesure, cuánto medía el diámetro, el radio, el diámetro y el perímetro, que no me acuerdo, algo así. Correcto, así es. ¿Ok? Vimos que con esta herramienta de la circunferencia nosotros podemos dibujar una figura tal cual como la tenemos acá, donde siempre es importante recordar los elementos que componen esta figura porque son los que nos va a pedir para la construcción. En ese caso, Centro, el centro, ajá, el radio, el diámetro. ¿Ok? Además de eso, veíamos que existen otras formas para la construcción de esta figura. Vamos ahorita a terminar de ver el resto de los comandos de dibujo y luego pasamos a los comandos de edición o modificación. El siguiente comando de dibujo a trabajar sería el arco. El arco nosotros podemos considerarlo como una porción de circunferencia. Es decir, es como si tuviésemos un pedacito de una circunferencia. Y ya vamos a revisar eso. ¿Ok? Dibuja aquí en pantalla una figura de 3 lados, un triángulo básicamente. ¿Ok? Y nosotros podemos realizar la construcción de los arcos bajo diferentes tipologías.
La primera de ellas en función a 3 puntos. Nosotros tenemos 3 puntos cualquiera en el espacio, tocamos los 3 puntos y el programa realiza el dibujo de esa figura. También tenemos acá un grupo de 9 tipologías de arcos, donde la primera de ellas es cuando necesitamos inicio del arco, centro del arco, fin del arco. Otra es inicio, centro y ángulo, inicio, centro y longitud, inicio, fin y ángulo, inicio, fin y dirección, inicio, fin y radio, centro, inicio y fin, centro, inicio y ángulo, centro, inicio y longitud. En este caso, pues el punto inicial, ya sabemos que donde nosotros deseamos que comience nuestro arco. El centro viene siendo obviamente, tal cual como la circunferencia, la distancia que equidista de todos los puntos de esa figura. Yo voy un segundito a dibujar un arco de 3 puntos aquí, al azar. Punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Okay? Y voy a dibujar una pequeña circunferencia en el centro. Nada más para identificarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de inicio, centro y fin, obviamente tenemos los extremos, que uno de ellos es el inicio, por descarte, el otro es el fin. Tenemos el centro del arco, que ya lo hemos manejado anteriormente. Vamos a dibujarlo por acá rápido. El centro del arco. Tenemos otro tipo de arco que es inicio, centro y ángulo. Cuando hablamos de ángulo de un arco, viene siendo la medida angular que le da la amplitud a este arco. Es decir, esta información que tenemos acá. Este es el ángulo de un arco. Tenemos el siguiente que viene siendo la longitud. Vamos a borrar un segundo acá para que no, vamos a hacerlo con otro color. Cuando hablamos de longitud, viene siendo la distancia en línea recta desde donde comienza hasta donde termina el arco de circunferencia. Ese viene siendo, para nosotros y para el programa, la longitud del arco. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos otra información que mencionan por acá y es la dirección. Esa dirección la podemos ver mejor al momento de la construcción. Voy a borrar un segundo todas estas anotaciones y vamos a probar un momentico este arco. Cuando nosotros trabajamos un arco bajo la dirección, dice que la forma de construcción es inicio, fin y dirección. Inicio, un fin cualquiera, y nosotros con el cursor bajo ese nombre vamos dándole la dirección hacia donde queremos construir ese arco. Esta dirección nosotros la podemos dar de tal manera que podamos abrir el arco o podamos cerrar el arco tanto como para nosotros sea necesario. Entonces, con esta herramienta de el arco que necesita la dirección, pues nosotros utilizamos la herramienta del cursor para darle el acabado final a lo que sería este arco. Entonces, importante acotar que este grupo de arcos predeterminados al programa necesitamos realizarlo exactamente en el mismo orden en como el programa nos está mencionando acá. Es decir, si nosotros utilizamos esta opción que dice inicio, centro y fin, nosotros debemos indicar en el programa exactamente, primero, el inicio del arco, segundo, el centro del arco y tercero, el fin del arco. Si nosotros cambiamos el orden
Cada vez que damos el clic en pantalla, el resultado de la construcción no va a ser el que nosotros esperamos. Observemos que, por ejemplo, este primero dice inicio, centro y fin. Pero por lo menos observemos este otro que dice centro, inicio y fin. Si comparamos este con el de arriba, que acabamos de revisar hace un instante, nos damos cuenta que tienen la misma información a suministrar en el programa. Tenemos que suministrar centros, tenemos que suministrar punto final, tenemos que suministrar punto de inicio. Pero el orden de la construcción es diferente uno con el otro. Si nosotros nos decidimos ir por este otro caso de construcción de arco, tenemos que realizar o tenemos que suministrar al programa primero el centro, luego el inicio del arco y luego, como finalización, el punto final del arco. Si nosotros no realizamos los toques o los clics en pantalla en el orden como me está pidiendo el programa, entonces la construcción del arco no me va a quedar correcta. Probemos de pronto acá y digamos, dibujemos acá dos líneas cualesquiera. Acá y dos hacia arriba. Y vamos a utilizar de pronto la primera herramienta que dice inicio, centro y fin. A mí me gustaría dibujar un arco aquí. Ya de por sí sé que tanto este como este son los puntos extremos de ese arco. Obviamente yo tengo que decidir cuál va a ser el inicio y cuál va a ser el fin. ¿Listo? Borremos acá esto. Vayamos a AutoCAD. Activamos comando, arco de inicio, centro y fin. En primer lugar, ¿qué es lo que me está pidiendo el programa? Dice, especifique el inicio del arco. Yo voy a tomar de pronto y voy a decir que el inicio es este. Perfecto. El siguiente paso, dice el programa, especifique el centro del arco. En mi caso, en el caso de lo que estamos haciendo, el centro es este vértice que está acá. Perfecto. El siguiente paso dice, especifique el punto final del arco. El punto, si el otro fue el inicio, ya por descarte, el otro debería ser el punto final. ¿Cómo fue el resultado de la construcción de ese arco? ¿Era lo que yo estaba esperando o es otra cosa diferente? Diferente. Nos dio diferente. No nos dio esto que yo tengo marcado acá en color rojo, nos dio por decir el ángulo o el arco complementario a este. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando trabajo con esas herramientas, el programa tiene un sentido de construcción predeterminado y es en el sentido opuesto a la aguja del reloj. Es decir, si yo por acá di primero inicio y di acá el fin, el programa va a interpretar que yo voy a construir el arco en este sentido. En todo caso, deberíamos nosotros es invertir los sentidos de quién es el inicio y quién es el fin. Es decir, tendríamos que decir nosotros que primero, este es el inicio y segundo, este es el fin del arco. Vamos a probar. Activamos nuevamente, comando de inicio, centro y fin. Paso número 1 nos dice el programa, especifique el inicio del arco. Indicamos el inicio. Paso número 2, especifique el centro del arco. Por acá. Ahora sí, paso número 3, especifique el punto final del arco. Ahora sí el resultado es el que estábamos esperando. Entonces, dependiendo a la información que nosotros tengamos disponible, va a ser el tipo de arco a emplear. Si nosotros tenemos esta imagen que hasta ahorita estamos mostrando en pantalla, ¿bajo qué otro tipo de arco creemos nosotros podemos construir este mismo? Dentro de esta tipología que tenemos de 9 arcos. Ahorita utilizamos el primerito, que fue inicio, centro y fin. ¿Hay alguna otra modalidad dentro de ese listado que me permita realizar la misma construcción? El de centro, inicio y fin. El de centro, inicio y fin, correcto.
el mismo procedimiento. Paso número 1, especificamos el centro. Paso número 2, especificamos el inicio del arco. Paso número 3, especificamos el final del arco. Perfecto. ¿De qué otra forma, lo voy a mover a un ladito por acá, de qué otra forma podemos construir este mismo arco? Profe, y si le ponemos centro, inicio allá arriba y fin acá abajo, ¿da lo mismo o se va para el otro lado como el otro? Porque está... Debería dibujarnos en el sentido contrario. Ah, ok. Listo, profe. Listo. Listo, gracias, profe. Perfecto. ¿De qué otra forma pensamos? ¿O es la única, o son las dos únicas formas que me Inicio, permite fin y dibujar? dirección. Vamos a ver, dice acá, inicio, fin y dirección. Probemos a ver. Punto de inicio, punto final y luego la dirección. Es fácil para mí de pronto, obviamente, que nosotros no tengamos esto aquí abajo. Es fácil para nosotros de pronto indicar la dirección y que nos quede exactamente bien. Imaginemos que yo tenga una super vista de águila y yo diga, ah, yo creo que es por ahí. Vamos a compararlo con este que sabemos que nos quedó correcto. Vamos a ponerle otro color. Así. Pongámosle aquí. Este. Y lo movemos. ¿Nos quedaron iguales? No, señor. No. De pronto entonces, esa dirección posiblemente no me funcione para este tipo de arco en específico. ¿Qué otro de pronto pudiésemos emplear rápidamente antes de pasar al otro comando? Y yo les voy a colocar acá de pronto una ayuda. ¿Podría ser centro, inicio y fin? Creo que ese ya lo vimos ahorita. Vamos a medir acá. Creo que esto medía 2 unidades. Profe, si se pone el de inicio, fin, dirección. ¿Cuál dices, perdón? Inicio, fin, dirección. Ese fue creo que casi que uno de los que utilizamos ahorita. Es decir, que nosotros indicando con el cursor, a lo mejor es difícil precisar que de verdad nos quede a la amplitud en que estamos necesitando. Ahorita lo comparamos con el que está ahorita en color morado y no nos dio bien. Pero sin embargo, les quiero dar un tip para eso. Ya te doy la palabra. De pronto podríamos y con el de utilizar, centro está triángulo. con el de centro, ¿cuál es el otro? Está triángulo. Centro, inicio y ángulo. Podría ser. ¿Qué ángulo pudiésemos emplear para eso? 90. Que es el que le colocamos en pantalla. Vamos a probar. Centro, inicio, digitamos el valor del ángulo, que son 90 grados. Vamos a comparar con el otro, que sabemos que está correcto. Perfecto. También nos sirvió. Probemos el de dirección ahorita, nuevamente, y les voy a dar un tip para esto que puede servir. Cuando trabajamos este, por ejemplo, que tiene inicio, fin y dirección, vamos a activarlo. Inicio, fin, ahora nosotros indicamos la dirección. ¿Ok? No sabemos cuál va a ser la dirección exacta para que el ángulo o para que el arco nos quede correctamente como lo estamos necesitando. Pero cuando nosotros prendemos la restricción ortogonal, es decir, con el F8 del teclado, nosotros podemos ya indicarle al programa un poco más de precisión y que el centro de ese arco sea el vértice que nosotros tenemos acá. Comparemos esto, a ver si nos queda correcto, y nos quedó correcto. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas formas hasta ahorita vimos posible para dibujar el mismo arco? 4. Vimos 4 formas. Es decir, en la medida en que nosotros vayamos conociendo y descubriendo más herramientas del programa, van a darse cuenta que
van a encontrar muchos más caminos para poder llegar al mismo resultado. La idea es que siempre puedan realizar el análisis previo y saber cuál es el camino más fácil, más rápido, más práctico y el camino que para ustedes genere mayor seguridad. Cuando ustedes se sientan seguros, ya te doy la palabra, cuando ustedes se sientan seguros en el procedimiento que están realizando, van a tener mayor probabilidad de que el dibujo quede correcto. Por acá, Sebastián. Adelante, Sebastián. Profe, es que estoy en AutoCAD Ujú. y estaba esperando la licencia de estudiante, ya me la dieron, pero no me deja como ver el cursor. O sea, abre el programa, puedo ver las opciones de las ventanas, pero el cursor como tal no me sale. ¿Intentaste de pronto reiniciar el computador? A ver, porque es muy extraño. Normalmente siempre tiene que verse el cursor. Voy a intentarlo y ya le cuento. Vale, coméntalo y nos dices a ver qué tal. Vale. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda, comentario al respecto? No. Hasta ahora seguimos bien. Profe, qué pena. Sí, adelante. En mi caso, estaba haciendo el arco inicio, centro, fin. Ahorita te coloco el ejemplo, pero a mí no me, o sea, no me cuadra, no me deja. Y las dos líneas tienen la misma longitud, por lo menos colocándolo en el mismo caso que hicimos nosotros. Tiene la misma longitud, estaban a 90 grados. Sí, señor, profe. Tan raro. Vamos a probarlo nuevamente. ¿Cuál fue el que utilizaste? Inicio, centro, fin. Ok, probemos nuevamente acá. Arco de... La línea de ese Arco, inicio, centro y fin. El primerito que estoy señalando acá, ¿sí? Sí, señor. Porque Perfecto. es que lo hacía en el orden, digamos, de abajo hacia arriba, y me sacaba el círculo casi que completo. Entonces no sé si es que esté fallando o... Entonces, lo esté para haciendo. trabajar acá, habíamos quedado que este iba a ser el inicio, este iba a ser el centro, que letra tan fea, y luego acá el fin. ¿Ok? Entonces, revisamos acá, cerramos esto un segundo, y activamos inicio, centro y fin. Punto de inicio, punto centro, y punto final. Si lo hacemos en ese orden, nos debería quedar como nos aparece en pantalla. Ah, listo, profe. Creo que ya. ¿Listo? Pruébelo a ver. Si nosotros cambiamos, ojo, el orden, por ejemplo, ya nosotros sabemos que este es el inicio, este es el fin, este es el centro. Pero de pronto yo digo el inicio, y yo doy el inicio aquí, y doy el centro acá, y doy el final acá, la circunferencia me va a quedar otra cosa. Sí, profe, así era que me estaba saliendo. Entonces debe ser el orden en que estábamos dando los clics en la pantalla. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Perfecto, a la orden. Seguimos entonces con la siguiente herramienta de dibujo rápido o básico aquí en AutoCAD y tenemos el siguiente icono que aparece pequeñito por acá. Cada vez que encontremos un triangulito blanco que apunta hacia abajo es porque adentro hay otras herramientas adicionales. En este caso tenemos dos comandos, uno que es para dibujar rectángulos, otro que es para dibujar polígonos. Comencemos por el de arriba, el rectángulo. Cuando nosotros trabajamos la herramienta de rectángulo o cuadrado, necesitamos básicamente conocer lo siguiente. El programa nos va a pedir siempre la información de un punto de inicio y luego el siguiente punto opuesto que vendría siendo la diagonal o una de las diagonales de ese cuadrado o de ese rectángulo. Entonces, cuando nosotros estamos acá y activamos el comando de rectángulo, puede ser por acá o puede ser con las letras R, E, C, para rectángulo, punto de inicio, y observemos cómo se despliega hacia un lado, dependiendo hacia dónde nosotros movamos el cursor. Puede ser que lo movamos hacia acá, o hacia la derecha, o hacia abajo, o aquí hacia la izquierda. Dependiendo para dónde lo movamos, hacia ese sentido se va a construir. Lo que tenemos ahora es que pinchar el punto final, que sería la esquina opuesta donde está la diagonal, y automáticamente se construye la figura. Probemos el siguiente.
Yo puedo inclusive empezarlo de arriba hacia abajo y las figuras quedan dibujadas en pantalla. En este caso, pues los rectángulos no tienen ninguna distancia como tal. Vamos a colocarle nosotros una distancia. Y para eso utilicemos de pronto esto. Lo probamos enseguida con coordenadas y todo. Probemos hacer el 1.2.1. Es una figura que después que la analizamos nos dimos cuenta que es un cuadrado porque tiene las mismas longitudes de base y de altura. Sus ángulos internos son a 90 grados. Listo, sabemos que es un cuadrado. Alguien que me diga por dónde queremos comenzar la construcción de esta figura. El 1.5, 5.5, 5.1 o 1.1. Rápidamente. 5.5. Listo. Comenzamos por la esquina del 5.5. Activamos comando de rectángulo. Nos dice el programa, especifique el primer punto de la esquina. En este caso, el primer punto de la esquina va a ser el que nos comentaron ahorita, 5 en X, 5 en Y. Vamos a AutoCAD y escribimos 5 en X, 5 en Y, Enter. Ya tenemos el primer vértice. En este caso, pudiésemos hacer lo siguiente. Pudiésemos darle la esquina opuesta, ya sea por longitud o por coordenada. Vamos a hacerlo por ambos. ¿Cuál sería la información de la coordenada de la esquina opuesta de ese cuadrado? 1.1. Es correcto. 1 en X, 1 en Y, Enter. Ajá. Automáticamente entonces ya dibujamos, vamos a medirlo rápidamente, un cuadrado que tiene 4 unidades de base, 4 unidades de alto y midamos de pronto dos ángulos, este y este, 90 grados, midamos este y este, acá, perdón, este y este, 90 grados. Ya por construcción nos debería quedar los otros dos también a 90 grados. Perfecto. Probémoslo hacer no utilizando la siguiente coordenada, sino las longitudes que tiene esta figura. Y vamos a empezar desde otro sitio. Vamos a empezar de pronto desde la coordenada 1,5. Ese va a ser mi punto inicial. Punto inicial para el cuadrado, 1 en X, 5 en Y. Listo, tenemos el primer punto dibujado. Ahora ya no vamos a escribir la siguiente coordenada, que en todo caso sería la 5,1. Vamos a utilizar ahora son las distancias de los lados para realizar la construcción del mismo cuadrado. Observemos en la parte inferior de la pantalla de AutoCAD, en la línea de comando, y entre corchetes hay una opción que está sombreada que dice dimensiones. En la versión en español debe salir como cotas. Vamos a utilizar esta herramienta de dimensiones y aquí nosotros debemos indicarle al programa, en primer lugar, distancia horizontal, en segundo lugar, distancia vertical. ¿Cuánto vale o cuánto mide la distancia horizontal de este cuadrado? 4. 4, perfecto. 4, Enter. ¿Cuánto mide ahora la distancia vertical? 4. 4 también. 4, Enter. El programa empieza a predibujar el cuadrado según la indicación de medida que acabamos de dar. Pero él nos ofrece 4 posiciones posibles para ubicar esta figura. Él lo puede ubicar arriba y a la izquierda, abajo y a la izquierda. Perdón, lo dije al revés. Arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, abajo a la derecha o arriba y a la derecha. Dependiendo donde nosotros demos el clic, ahí es donde se va a confirmar la posición de esa figura. Nosotros deberíamos hacerlo hacia acá abajo para que realmente coincida como nos lo están pidiendo aquí en la guía de ejercicio. Y si nosotros medimos, también tiene 4 unidades acá, 4 unidades acá. Si medimos de pronto el ángulo, hay 90 grados aquí. Medimos de pronto la otra esquina, hay 90 grados también. Entonces, el dibujo quedó completamente bien hecho.
Probemos el siguiente comando y es el dibujo de un polígono. Cuando nosotros hablamos de un polígono, tenemos que estar presente o tener conscientes que en el caso de AutoCAD, con esta herramienta, nosotros solamente podemos dibujar polígonos regulares. Y cuando nos referimos a polígonos regulares, quiere decir que todos sus lados miden la misma longitud y todos sus ángulos internos tienen la misma medida angular. Por ejemplo, si yo dibujo un polígono de 6 lados, yo puedo decir acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Esto es una figura de 6 lados. Es un hexágono, pero no es un hexágono regular, porque ya a simple vista se ve que las dimensiones o las distancias de sus lados son todas diferentes entre sí. Por ende, también las medidas angulares internas son todas diferentes entre sí. Este es un polígono irregular y ese no lo podemos hacer con la herramienta de polígonos que acabamos de mostrar. Este a lo mejor lo podemos hacer con el comando línea o con el comando polilínea. Con el comando de polígonos solamente podemos dibujar polígonos regulares, única y exclusivamente. Con esta herramienta es importante comentar lo siguiente. Para la construcción, nosotros tenemos que tener claro que AutoCAD ofrece dos formas principales, dos formas básicas de dibujar un polígono regular. Una opción es un polígono inscrito en una circunferencia. Y el siguiente es un polígono circunscrito en una circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un polígono está inscrito en una circunferencia, quiere decir que sus vértices van a tocar la línea que corresponde a la circunferencia. Y además, que la distancia del radio de esta circunferencia, sea real o sea imaginaria, va a ser la distancia del centro hacia cualquiera de sus vértices. Esa es la característica principal de un polígono inscrito en una circunferencia. En el caso contrario, un polígono circunscrito a una circunferencia son los lados del polígono quienes son tangentes a esa circunferencia. Es decir, se tocan en un único punto, específicamente en el punto central. Y la distancia del radio es la longitud medida entre el centro y el punto medio de cualquiera de sus lados. Ese vendría siendo la distancia del radio entre una circunferencia, que sea un polígono inscrito en una circunferencia, y un polígono inscrito en una circunferencia. Teniendo esa información clara, vamos entonces a probar cómo funciona esta herramienta. Yo a propósito voy a dibujar dos circunferencias del mismo tamaño. Vamos a ponerle radio 10 a cada una. Y probemos acá. En una vamos a hacer un polígono inscrito, en la otra vamos a hacer un polígono circunscrito. Utilicemos otro color acá. Activamos el comando polígono. Paso número 1, indique el número de lados. ¿Cuál es el polígono con el menor número de lados posible a construir? El triángulo. El triángulo. Tiene 3 lados el triángulo. ¿Puedo yo construir un polígono de 2 lados? Señor. No. Tenemos un lado acá, un lado acá. Para que esto sea un polígono, tiene que ser una línea poligonal cerrada. Y esta línea poligonal está abierta. Es decir, tiene este vacío acá. Para que esto pueda considerarse como un polígono, obligatoriamente tiene que tener la otra para poder cerrarse. Si no está cerrada, no es un polígono. ¿Listo? Tengamos en cuenta ese detallito.
Quiere decir que el polígono con el menor número de lados a construir es el triángulo. El polígono con mayor número posible, el número más lejos que nosotros podamos contar. La particularidad es que a mayor número de lados, el polígono se va a parecer más a una circunferencia porque sus lados van a ser cada vez más pequeñitos. ¿Listo? Siempre con ese detalle presente. Activamos el comando polígono. Paso número 1, especifique el número de lados. Díganme un número de lados para construir un polígono. 8. 8. Un polígono de 8 lados, vamos a hacer un octágono. Digitamos el valor de 8, Enter. Paso número 2, especifique el centro del polígono. Vamos a utilizar la circunferencia de la izquierda y el centro es este punto que está acá. El programa me lo está marcando. Clic. Paso número 3, deseamos dibujar un polígono inscrito en una circunferencia o circunscrito en una circunferencia. Probemos la primera opción, polígono inscrito en una circunferencia. Observemos cómo antes de nosotros posicionar esta figura, el cursor está posicionado en el vértice de la figura. Observemos acá porque en el caso siguiente no va a ser de esa manera. Entonces, lo que estamos ahorita, o lo que el programa está esperando, es que nosotros le digamos cuál va a ser el radio de esa circunferencia, ya sea real o imaginaria. En nuestro caso hicimos una circunferencia de radio 10. Pues vamos a digitar el valor de 10 o simplemente podemos hacer clic en una de las líneas que componen esta circunferencia. Yo voy a ser un poco más seguro y voy a digitar el valor de 10 como radio. Hago Enter y la figura ya se construyó. Polígono de 8 lados. Observo cómo los vértices son los que están tocando esta circunferencia y si nosotros medimos la distancia que hay del centro al vértice, en efecto son 10 unidades. Probemos el otro tipo de caso. Utilicemos otro color. Activamos el comando de polígono y vamos a mantener el mismo número de lados para hacer la comparación de uno con el otro. Polígono de 8 lados, no hace falta que lo volvamos a escribir, simplemente damos Enter para confirmar. Indiquemos el centro del polígono. En este caso vamos a utilizar el centro de la segunda circunferencia. Ahora, polígono inscrito o polígono circunscrito en una circunferencia. Utilicemos la segunda opción, polígono circunscrito en una circunferencia. Observemos acá cómo entonces es el cursor que está ubicado en el punto medio de uno de los segmentos de esta figura a construir. Anteriormente era el vértice, ahora es el punto medio del segmento. Entonces, ya lo que me queda indicar acá es simplemente el radio de esta circunferencia, ya sea real o imaginaria. Digitamos el valor de 10, Enter. Nos quedó, como estábamos esperando, por fuera de la circunferencia. Comparemos los dos tamaños, uno con el otro, para observar a ver si nos quedaron iguales. Borremos esta circunferencia porque no nos hace falta ahorita. Y observemos la diferencia de tamaño que hay de uno con el otro. En el primer caso fue una circunferencia, un polígono inscrito en una circunferencia. En el segundo caso fue un polígono circunscrito a la circunferencia. Utilizamos los mismos datos, mismo número de lados, mismo centro, mismo radio. Lo único que cambió fue que en un caso fue inscrito, en el otro caso fue circunscrito en una circunferencia. Entonces, dependiendo de la información que nosotros tengamos, va a ser el resultado de la construcción de, en este caso, nuestros polígonos. Hasta ahorita, dudas, preguntas, comentarios o inquietudes acerca de rectángulo y polígono. Profe, cuando usted va a poner la coordenada en el rectángulo, ¿usted da un clic primero? Y luego, No, digamos 5. porque si ya yo doy un clic, ya yo estoy designando un punto. Ya no es la coordenada, sino ya es un punto que yo coloqué arbitrariamente.
Ah, ok. O sea, entonces coloca el cursor en la pantalla y no, Es ahí yo decir, siempre pierdo. vamos a hacerlo nuevamente, el rectángulo. Si de pronto vamos a hacer el mismo ejercicio, el de acá, el que mide 4, 4, 4 y 4, este tiene 1, 1, 5, 1, 5, 5 y 1, 5. Si yo digo voy a dibujar ese rectángulo, me dice el programa, especifique el primer punto de la figura. Yo digo, ah, bueno, aquí. ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Si es lo que yo quiero hacer. 5, 5. Yo puedo dibujar de pronto 5, 5, 5 en X, 5 en Y, y me sale esta figura que está acá. Sí. Obviamente, esta es la que a lo mejor va a tener la posición correcta y esta es la que tiene la posición incorrecta, porque el primer punto que nosotros designamos no fue la coordenada exacta, sino un clic arbitrario en pantalla. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar en este caso? El cuadrado. Si no hay restricción de coordenadas, pues listo, no pasa nada. Yo puedo hacer clic en cualquier parte y decir que quiero un cuadrado de 4 en horizontal y 4 en vertical y lo coloco en su sitio y no pasa nada. Pero cuando ya tenemos restricción de coordenadas, entonces ahí sí tenemos que atender a la información que nos están suministrando, en este caso el ejercicio. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Voy a aprovechar un momentico el paréntesis para, alguien me comentó que el parámetro del DIMPICORS no le estaba funcionando muy bien. Nosotros ayer estuvimos revisando que hay un parámetro que nosotros podemos personalizar en nuestros computadores para que la coordenada, el uso de coordenadas relativas o el uso de coordenadas absoluto quede fijo dentro de nuestro programa, sin tener que estar revisando eso o cambiándolo constantemente. Vamos a ver, aquí creo que está en esta guía. Eso, parámetro del DIMPICORS. Decíamos entonces que el DIMPICORS se mueve bajo dos valores, el valor del 0 y el valor del 1. Es como si dijéramos sí o no. Cuando el programa tiene de manera predeterminada el valor 0 configurado, es porque está utilizando las coordenadas relativas de manera predeterminada. Y cuando tiene por defecto el valor de 1, es porque las coordenadas absolutas están de manera predeterminada. Chequeamos aquí en el programa y vamos a dibujar rápidamente ese mismo cuadrado. Y vamos a chequear antes de eso la herramienta, el parámetro del DIMPICORS. Observemos en la línea de comando o en la entrada dinámica que está pegadita al cursor que entre los signos mayor que y menor que está el valor de 0. Vamos a revisar acá la guía y dice que cuando la información del DIMPICORS está ajustada en 0 es porque las coordenadas relativas están activas. Vamos a probar. Yo voy a dibujar acá. El punto número 1 es 1 en X, 1 en Y. Perfecto, vamos a acercarme. Punto número 2 va a ser 5X, 1 en Y. Observemos cómo automáticamente el arroba se colocó sin nosotros haberlo escrito. Vamos al siguiente punto, 5, 5. El otro va a ser 1, 5. Y el otro, pues, vamos a cerrar la figura. Y nos quedó esto que no se parece en nada a lo que tenemos que dibujar. Vamos a ajustar el parámetro del DIMPICORS nuevamente. Vemos que el valor está en 0. Decíamos que si es 0, son coordenadas relativas. Vamos a cambiarlo a 1, que es el otro valor aceptado. Y ya tuvo que haber quedado con total normalidad. Vamos nuevamente con coordenada 1 en X, 1 en Y. Siguiente punto, 5 en X, 1 en Y. Observemos cómo el arroba no aparece por ninguna parte. Siguiente punto, 5 en X, 5 en Y. 1 en X, 5 en Y. Y luego cierro la figura. Entonces, ahora sí, me quedó la figura tal cual como nosotros nos debe quedar según la guía de ejercicio. Puedo chequear nuevamente, a ver
para que el Dimpicords me haya quedado bien. Tenemos el valor ajustado hasta ahorita, el número 1. Vamos a la guía y dice que el número 1 es cuando está el uso predeterminado de coordenadas absolutas. Es decir, el arroba no aparece a menos que nosotros lo escribamos. ¿Listo? ¿Quedó ahora sí claro cuando el parámetro del Dimpicords, que estaba alguien pendiente por eso? Ya, profe, sí, gracias. Perfecto. Veamos el siguiente comando básico de dibujo, que es el dibujo de una elipse. En cuanto a elipse, nosotros pudiésemos decir que es una figura también curva, pudiese asemejarse un poco a una circunferencia, con la diferencia que los radios o los diámetros, que en realidad se llaman ejes de esta figura, son distintos entre sí. Tiene dos radios o dos diámetros principales. Uno es radio menor, radio mayor, o diámetro mayor o diámetro menor, o con el nombre correcto que deben llamarse eje mayor o eje menor. Igual cuenta con un centro y obviamente las medidas de todos sus radios, por llamarlos de esa manera, van a ser todos distintos entre sí, porque no es una figura tal cual como la veíamos trabajando a la circunferencia. Nosotros en AutoCAD tenemos principalmente dos formas básicas para manejar una elipse, y sería un primer caso cuando nosotros tenemos el centro de la elipse y los puntos finales de los dos ejes que la conforman, del eje menor y del eje mayor. También tenemos una segunda forma de construcción cuando conocemos uno de sus ejes completo y conocemos el punto final del otro eje. Con esa información, nosotros podemos dibujar una elipse dentro de AutoCAD. Entonces, voy a utilizar un segundito esta, ¿no? Vamos a utilizar esta. Ok, perfecto. Entonces, vamos a activar el comando de la elipse. Y observemos que tenemos los dos tipos de elipse. Una que se llama centro, es indicando el centro, observemos la ilustración, el centro, que es el punto número 1, y los puntos 2 y 3 vienen siendo los puntos finales de sus ejes respectivos. Tenemos la segunda forma de construcción, que es indicando un eje completo. Nos aparece la ilustración, clic 1 y 2, y el tercer clic o la tercera información a suministrar es el punto final del otro eje que falta. Utilicemos la primera, en este caso el de centro y los puntos finales, y vamos a hacer enseguida el dibujo del ejercicio 1.7.4. En este caso, como no nos están dando información de coordenadas, perfecto, yo puedo hacer el clic en cualquier parte de la pantalla donde nosotros necesitemos hacerlo. Paso número 1, en este caso, especifique el centro de la elipse. Yo voy a hacer clic en cualquier parte de la pantalla. Perfecto. El primer punto ya está listo. Dice el segundo paso, especifique el punto final de los ejes. Yo voy a activar la herramienta ortogonal o la restricción ortogonal para que me quede derechita esta elipse. Yo puedo utilizar primero el eje más largo y luego el eje más corto, o viceversa. Primero puedo utilizar el eje más corto y luego puedo utilizar el eje más largo. El resultado va a ser exactamente el mismo. Empecemos de pronto por el lado más corto. ¿Cuánto mide esa distancia del eje más corto según la información que me dan en la guía de ejercicio? 1.8. 1.8, correcto. 1.8, enter. Observemos entonces cómo ahora el programa está esperando a que nosotros indiquemos cuál es esa segunda distancia que va del centro de la elipse
hasta el punto final de ese eje. ¿Cuánto debería ser entonces esa longitud? 2.5, profe. Exacto, 2.5. Digitamos el valor de 2.5, damos Enter y nuestra elipse ya quedó dibujada. Si nosotros tomamos la regla para medir acá, desde arriba hasta abajo, en efecto mide 5. Si tomamos desde el centro de la elipse hacia uno de los lados, mide en efecto 1.8. Es decir, está correcto mi dibujo. Utilicemos la siguiente forma de construcción, que es indicando un eje completo y el punto final del otro. Activamos el segundo tipo de elipse. Y en este caso, vamos a comenzar por el eje mayor, el eje más largo. ¿Cuánto mide el eje completo de esa elipse, el eje mayor? Todo mide 5, ¿sí? Correcto, el completo mide 5, que es la información completa que tenemos que introducir. De principio a fin, mide 5, Enter. Ahora él está esperando que indique el punto final del otro eje. ¿Cuánto mide ese pedacito de eje que me falta, según el ejercicio? 3.6 debe ser. 3.6 si fuese completo, pero no me están pidiendo el eje completo. Ok, 1.8. 1.8, correcto, muy bien. Digitamos 1.8, Enter, y tuvo que haber quedado exactamente del mismo tamaño, de la misma forma que el otro. Vamos a compararlo, vamos a superponer uno con el otro, y en efecto están correctos los dos. Es decir, bajo cualquiera de los dos procedimientos en función a la información que nosotros tenemos acá, puedo construir esta elipse. Corremos acá, minimicemos acá. Perfecto. Continuamos entonces, borremos estas anotaciones. Listo. Seguimos con el último comando básico de dibujo de este momento. Sería la aplicación o la incorporación de achurados, texturas o sombreados en un plano. Para eso voy a utilizar un segundito lo siguiente. Por acá. Listo. Utilicemos un momentico este ejercicio. Dentro de esta vivienda que está representada acá, existen 3 espacios principales en los cuales el dibujante que hizo este trabajo empleó achurados, empleó texturas o un reticulado para designar algo específico en la cocina, en el patio y en el baño. Comencemos de pronto por el patio. Y yo voy de pronto al azar. Vamos a ver a quién me consigo aquí al azar. A Giovanni, de pronto. Giovanni Ferri. ¿Estás por acá, Giovanni? Hola. Hola, Cuénteme. Giovanni, ¿cómo estás? Listo. Tenemos por acá este espacio que se llama el patio. ¿Okay? Sí. Vamos a hacer ahorita un análisis de lo que corresponde a el sombreado o el achurado que el dibujante hizo para este planito. Vamos a nosotros a considerar la siguiente información, simplemente como para establecer una proporción de tamaño. El grosor de esos muros van a ser de 12 centímetros. Vamos a poner que entre esta línea y esta línea, en toda la vivienda, mide 12 centímetros. Si eso es así, primeramente, ¿qué material para ti sugiere esa cuadrícula que está en el patio? Un baldosín a 45 grados. Podría ser un baldosín a 45 grados. Yo también pensaría lo mismo. Vamos un paso más allá. Para ti, ¿qué tamaño tendría aproximadamente el baldosín que está ahí en el patio? Usaría como escala de referencia algún objeto, una puerta, por ejemplo. Y yo diría que aproximadamente 30 centímetros. 30 centímetros. Vamos a ver de pronto hacerlo así. 30 o 40 por mucho. Habría que buscar de referencia un objeto.
Y sobre eso, sobre un metro cuadrado o sobre una línea. ¿Cuál fue la primera referencia que yo les comenté ahorita? El muro. El muro medía ¿cuánto? 12. Vamos a intentar hacer lo siguiente por aquí. De 20 por 20. Sí, según eso tendría 20 por 20. Vamos a intentar hacer algo acá. Si el muro mide 12, veamos el cuadradito ahí en verde, ¿cuánto creemos nosotros que miden estos baldosines? Miremos el tamaño de ese cuadradito verde y el tamaño del baldosín. Sí, tendría como 15 a 20, según Podría ser, ahí sí considero yo que tendría más como ese tamaño. No tendría de pronto el 40 por 40 que dijimos inicialmente, porque si estos son 12 centímetros, posiblemente 40 sea algo como esto, se me ocurre. Vamos a averiguarlo otra vez, ¿verdad? 40 sería algo como esto, creería yo, aproximadamente. Y observemos entonces que el tamaño difiere bastante en cuanto a lo que la persona ha dibujado. ¿Listo? Perfecto. Gracias, Giovanni. Probemos ahorita con otra persona. Vamos con otra persona aquí al azar, Lady. Está por acá, Lady. Lady Herrera. Señor, dime. Hola, ¿cómo estás, Lady? Algo que sí. Qué bueno. Vamos a hacer el mismo ejercicio que trabajamos con Giovanni ahorita. Si habíamos quedado en el grosor de estos muros, son 12 centímetros, ¿cuál es el tamaño que para ti podría sugerirte el baldosín que tenemos acá representado en la cocina? Ahí serían más o menos como unos 25, 30 más o menos, pondría yo. Vamos a probar. Hagamos el mismo ejercicio ahorita. Voy a dibujar de referencia un cuadradito por acá. Y dijimos que este cuadradito podría medir aproximadamente 12 por 12, que es lo que miden los muros. Si yo lo traslado hasta acá, ¿cómo cuánto creemos que mide el baldosín de esa cocina? Si el cuadrado mide 12 por 12. ¿Es más grande o es más pequeño que ese cuadradito 12 por 12? Un poquito más grande, sí. Ajá. Es decir que el baldosín de nosotros es un poco más pequeño, ¿cierto? Sí, señor. Ok. ¿Cómo qué tamaño para ti aproximadamente crees que mide? Para esa medida antes serían para unos 20 centímetros. 20 centímetros. Pero si dijimos que este cuadradito era de 12 por 12, si fuera de 20 sería como más grande, pero no lo es. Es más pequeñito. ¿Cómo cuánto de pronto pensamos que puede ser? ¿Medía igual o medía más pequeño que ese que acabamos de borrar ahorita? Ponernos más cerca. ¿Se veía más grande o se veía más pequeño? No te preocupes. Se veía un poquito más grande, sí, señor. Ok. Si decíamos que nosotros este cuadradito medía 12 por 12, y yo lo llevo, perdón, hasta acá, y el otro cuadradito, el tamaño real, es este que está acá. ¿El morado es más pequeño o es más grande que el verde? Es más pequeño, sí, señor. Se ve más pequeño. Entonces, si el verde tiene 12 por 12, a lo mejor pensaríamos nosotros que el morado debe medir como 10 por 10, 9 por 9. Estaría alrededor de ese tamaño, ¿cierto? Ahí estaríamos de acuerdo. Señor, sí, sí, es más pequeño. Perfecto, gracias, Ley. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con este pequeño ejercicio? Siempre la escala gráfica de tamaño que nosotros le colocamos a los achurados en un plano van a influir mucho en la percepción que las personas tengan de este. Si yo hubiese colocado en el patio, en la cocina o en el baño un achurado que pareciese un baldosín más grande, lo más seguro es que la persona que vaya a leer el plano me diga, a lo mejor ese baldosín mide 50 por 50, mide 60 por 60 o algo parecido. En AutoCAD es muy importante la escala gráfica y visual que nosotros aplicamos en un achurado específico en un espacio. Eso va a influir muchísimo
como decíamos ahorita, en la percepción que el lector del plano va a tener sobre este. Para ver entonces en lo que corresponde al achurado, voy a dibujar aquí unas figuras básicas muy sencillas, solamente a modo de prueba. Perfecto. Tengo por acá 3 figuras, 2 rectángulos y una circunferencia. Nosotros tenemos acá 3 herramientas dentro de este mismo comando del achurado, o, como aparece en español, el sombreado. Tenemos la primera, que aparece con el nombre de hatch. En español aparece literalmente sombreado. La segunda, que es un gradiente, un degradado. En español creo que también aparece con el mismo nombre de degradado. Y la tercera, con el nombre de boundary, que es para realizar un contorno. Y creo que en español también aparece con ese nombre la traducción, contorno. Veamos el primero. Antes de nosotros activar el comando del achurado, de los sombreados, observemos acá arriba, en la cinta de opciones, donde estoy señalando en color morado, cómo la última o la única pestaña que hay ahí es la que dice de las aplicaciones compartidas. ¿Okay? Es la última que está acá. ¿Okay? Hago ese énfasis porque cuando activamos la herramienta del sombreado, del achurado, del hatch, una nueva pestaña va a aparecer acá. Activo el comando del hatch. Observamos que una nueva pestaña se crea, aparece, mejor dicho, que es la creación de un sombreado. Cuando yo no estoy en ese comando, la pestaña desaparece. Ella solamente está cuando yo la activo o cuando voy a editar un achurado. Nosotros necesitamos configurar 3 elementos básicos para un achurado, y son los siguientes. En primer lugar, los contornos o el área a sombrear. De segundo, el patrón. Perdón. Y de tercero, las propiedades. Contornos, patrón y propiedades. Son los 3 elementos básicos que necesitamos ajustar de un achurado. Vamos a borrar esto. Comencemos por el primero. Nosotros podemos indicarle al programa si queremos sombrear con esta opción que dice acá Pick Point o designar puntos, si queremos sombrear una porción o una región delimitada por líneas. Es decir, que si de pronto yo quiero sombrear este pedacito que está acá, el cual está delimitado por estas 2 líneas del cuadrado y estas del rectángulo y estas otras 2 líneas del otro rectángulo. Entonces, si es solamente esa área la que nosotros queremos sombrear, esta es la forma de contorno que más nos conviene, la del pick point o designar puntos. Una vez que hayamos designado el área a sombrear, escogemos el patrón. Tenemos para la aplicación de colores sólidos, tenemos patrones de líneas y puntos. En la sección intermedia tenemos degradados. Seguimos con patrones de líneas y puntos hasta el final, que es el zigzag. Nosotros escogemos el patrón que más nos conviene dependiendo de lo que vayamos a representar. Si obviamente vamos a intentar representar un baldosín para una cocina, lo más seguro es que por lo menos no utilice esta que tiene forma de estrella. Porque obviamente la persona va a creer que yo en el piso, en vez de tener un baldosín cuadrado, va a creer que tengo una especie de papel tapiz que tiene un diseño a forma de estrellas. Entonces, siempre es importante que el achurado que nosotros coloquemos sea una representación acorde del material que existe o que va a existir en la realidad. Vamos a dejar mientras tanto esta de la estrella. El siguiente parámetro, los siguientes valores a configurar son las propiedades. Básicamente, las propiedades que están a la parte de la derecha, es decir, la transparencia, el ángulo de inclinación y el tamaño o escala de ese patrón. Vamos a utilizar primero la escala para que se vaya viendo un poco la forma. Por defecto tiene 1. Yo puedo ampliar o puedo disminuir ese valor de 1
Y pues, si lo hago mayor a 1, la textura o el achurado se va haciendo más amplio. Si lo hago menor a 1, se va haciendo más tupidita o más pequeña esa textura. Lo puedo mover con la flecha o puedo sombrearlo y escribir un valor con el teclado y automáticamente se ajusta a la información que yo acabo de designar. Esto para lo que es la escala. Puedo ajustar también el ángulo de inclinación que va a tener ese achurado. Puede ser a través de la barra o puede ser sombreando el ángulo y escribiéndolo nosotros con el teclado. Al igual que la transparencia, podemos decir qué tan opaco o qué tan translúcido queremos utilizar este achurado. Puede ser con la barra o puede ser un valor acá, es decir, yo quiero una transparencia del 75%. Una vez que hayamos finalizado esa configuración, le damos a la X de cerrar la creación de un sombreado o de un achurado. Al darle a la X, ya el dibujo o el patrón ya quedó aplicado en la porción en que estamos trabajando. Profe, en mi versión sale un chulito y no sale la X, es lo mismo, ¿cierto? ¿En dónde, perdón? En la versión que yo tengo de AutoCAD. Sí, pero tiene el mismo escrito, es decir, dice cerrar creación del sombreado. Dice solo crear, listo. No, sí, ya queda igual. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo. Ya tenemos el sombreado listo. Imaginemos que nosotros nos equivocamos y dijimos, oye, lo que pasa es que no es una estrella, sino que es, no sé, otra figura diferente. Cuando hacemos un clic sobre ese achurado, nos vuelve a aparecer la pestaña, pero en este caso a modo de edición. Ahora estamos en la pestaña de la edición del achurado y vamos a escoger otro por acá. A ver, que se me ocurra por aquí. Este de pronto de los ladrillos. Digo, lo que pasa es que era una textura de ladrillo. Y no era 45, sino que era a 0 grados, así horizontal. Y era un poquito más grande de lo que nosotros se nos está presentando aquí en la pantalla. Entonces, listo. Volvemos a hacer los ajustes. Damos a la X para cerrar el editor del achurado, de la textura o del sombreado. Y ya quedó nuevamente el elemento ajustado. Esa es una forma cuando nosotros designamos un punto o una porción, una región delimitada por línea. Pero puede que ese no sea el caso, puede que nosotros necesitemos obligatoriamente sombrear una figura completamente cerrada. Activamos nuevamente acá. En este caso, el modo de selección ya no va a ser la designación de un punto, sino la selección de un objeto. Tomamos esta otra opción, hacemos clic, observamos que el cursor cambió de forma y ahora nos pide seleccionar un objeto. Yo voy a seleccionar este cuadrado. ¿Listo? Él toma como referencia el patrón y las características hechas últimamente. Observemos acá que a él no le importa que yo haya tenido otro achurado hecho inicialmente. Él cumple con la tarea de hacer el sombreado de la textura en el contorno cerrado que nosotros hemos seleccionado. Vamos a decir que no es esto, sino que de pronto tiene esta, vamos a ver si nos agarra esta. Ok, nos agarra esta otra apariencia, este otro patrón. Ajustamos de pronto, si necesitamos modificar transparencia, si necesitamos modificar de pronto el ángulo y también de pronto el tamaño en caso que sea necesario. Una vez que hayamos finalizado, hacemos clic en la X para cerrar la creación del achurado o de la textura y ya quedó lista en nuestro proyecto. Observemos que aquí tengo superpuestas dos, la que acabo de realizar y la que hice inicialmente. ¿Okay? Él no tiene que ver si anteriormente debajo de eso había algo. Él no le importa porque yo le dije que quiero el objeto como tal. El otro elemento es un sombreado, en este caso degradado. La forma de designación es exactamente la misma. Puedo hacer un punto o una región delimitada por líneas o puedo seleccionar un objeto. Utilicemos esta para sombrear solamente esta porción. Tenemos varias formas de aplicar sombreados degradados, en este caso lineales, cilíndricos, esféricos o curvos.
Nosotros seleccionamos el que más nos guste o el que más necesitemos según el plano que estamos dibujando. Vamos a probar este por un momento. Tenemos estos dos colores predeterminados, azul y amarillo, pero los podemos cambiar según sea nuestro gusto particular. Seleccionamos los dos, podemos ajustar transparencia. En el caso que fuese un degradado lineal, pudiésemos ajustar el ángulo. Y luego, si nos sentimos satisfechos, cerramos la edición de ese sombreado a modo de degradado y ya nos quedó listo. Si lo queremos modificar, nuevamente lo tocamos y hacemos el ajuste que sea necesario. Finalizamos la edición y ya quedó el sombreado listo. La tercera herramienta que nos ofrece acá es la creación de un contorno. Literalmente, esta herramienta nos va a servir para crear una polilínea cerrada en una región que esté delimitada por otras líneas. Es decir, imaginemos que nosotros queremos crear este contorno que está acá, que es el resultante entre el rectángulo aquel y la circunferencia que tengo acá. Si es esto lo que nosotros necesitamos dibujar, entonces la herramienta a emplear sería el de boundary o el de contorno. Activamos la herramienta, hacemos OK o confirmamos con OK en la ventana y hacemos un clic dentro de la región que queremos hacer. Observemos cómo se forma un contorno en color azul. Una vez que yo le digo Enter o le doy Enter, el contorno ya quedó creado. Ok, él sigue dejando lo anterior, pero me crea... Profe, me un nuevo perdí, contorno. ¿se puede repetir ese último paso? Qué pena. Claro, tranquilo. Vamos a hacerlo con otro color para que se vea. Listo. Decíamos que la herramienta del contorno del boundary nos ayuda a crear una polilínea cerrada en una región que esté delimitada por otras líneas, sean rectas o sean curvas. Activamos la herramienta del boundary o el contorno y hacemos clic, primeramente aceptamos acá, hacemos clic dentro de la región que va a estar comprendida por esas otras líneas. Hacemos un clic, él crea un contorno preliminar en color azul. Al darle Enter, él realiza este contorno. Ah, listo. ¿Y cuál es la herramienta, profe, boundary? Y sí, boundary. Aquí en el achurado está el hatch, el grado y el boundary. Ah, ok. Es que esa es la parte que como tiene. contorno. Es que... Contorno, sí. es en la versión Ok. español, correcto. Perfecto. Vamos a cerrar por acá. Listo. Algo importante de la aplicación de texturas, sombreado o achurados. Nosotros a veces en la construcción puede que nos pase lo siguiente. Lo voy a hacer un poco más descarado así. Imaginemos que nosotros tengamos que sombrear el área interior de esta figura de 4 lados. Si nosotros activamos la herramienta del boundary, del hatch o del sombreado, al hacer clic acá, el programa me va a generar un mensaje de error diciendo que hay una parte, fíjense los dos punticos que están sombreados acá, hay una parte que no está cerrada y como no está cerrada, el programa no puede completar la función. Nosotros deberíamos primero resolver esto, cerrar completamente esto y ahí nuevamente aplicar la herramienta y ahora sí nos deja aplicar ese achurado o esa textura. Entonces siempre muy pendientes al momento de la construcción de los elementos porque aunque a lo mejor a simple vista o a lo mejor cuando lo imprimamos en PDF no se vea ese detalle, AutoCAD tarde o temprano nos va a mostrar ese error. ¿Listo? Entonces siempre muy atentos cada vez que estemos construyendo que sea de la forma más precisa y más limpia posible. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes acerca de estos últimos comandos que acabamos de revisar. Profe, yo estoy acá
mi computador, no es, este es el de iOS, y ese comando de Bone, ese de la chulada de Boneberry, bueno, como se diga, no me funciona como a usted le funciona, no sé por qué, o sea, no sé, es diferente acá, porque tengo el de Hatch, tengo el de... ¿Degradado? El de degradado, pero no tengo el otro, o sea, sí está, pero me sigue como Boundary Creation, bueno, como se Sí, ajá, sí. Y ahí pues le estoy dando como usted dice, pero no me da, ¿será que estoy haciendo algo mal o no sé? Vamos a intentar hacer esto rápidamente antes de pasar a los comandos de modificación. Yo voy a hacer aquí unas 4 líneas como si fuera el juego, no me acuerdo el nombre del juego este, cuando trabaja uno con cruces y círculo. Tetris. Ese. No, ese no es. No, el Tetris es el de la maquinita que es como las lucecitas. El tricky, ese mismo. Ajá, correcto. Vamos a nosotros a imaginarnos que, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Aquí hay una circunferencia. Y que nosotros necesitamos crear este contorno que está acá para X motivo. ¿Ok? Listo. Para eso, pues entonces activamos la herramienta del boundary o del contorno. Si es la versión en español, debería salir o deberíamos escribir en el teclado contorno y dentro del listado, así como si fuera aquí, y dentro del listado debería aparecer esa herramienta. ¿Listo? Activamos entonces la herramienta del boundary. Él nos debería, no sé cómo es en el Mac, pero por lo menos aquí en Windows, él muestra una ventana preliminar emergente para confirmar que realmente voy a crear una polilínea. Le digo OK y luego debo hacer un clic dentro de la región que va a estar delimitada por esas líneas. Es decir, en cualquiera de esta parte, nosotros deberíamos hacer clic. Si hacemos en otra parte, lo más seguro es que no nos salga lo que queremos. Entonces, hacemos un clic acá y observemos cómo él muestra de primer momento un contorno en azul. Al darle Enter, él debería habernos creado este contorno. Vamos a moverlo. Y aquí está. Tuvo que habernos creado ese contorno. Ok, voy a mirarlo, pero no sé. Ya voy a volverlo a hacer acá en la... Perfecto, cualquier cosa nos comentas. Listo, gracias. Listo. Sigamos entonces ahora con los siguientes comandos que son los de modificación. Estos comandos de modificación, como su nombre lo indica, nos ayudan a editar la información que ya está en el área de dibujo. ¿Qué quiere decir? Que si no hemos aplicado ninguna herramienta de dibujo, no vamos a poder aplicar ninguna herramienta de modificación, porque no hay nada que modificar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar unos 3 elementos cualesquiera. Una circunferencia y de pronto un rectángulo acá. ¿Okay? Voy a mostrar un momentico, antes de eso. Repaso rápidamente de los comandos de modificación. Tenemos el primero, vamos a ver si tenemos una guía que nos los muestra un poco más cerca. Toca debe ser este. Vamos a ver que aquí lo tenemos más grande. Creo que no. Vamos a hacerlo así, más rápido. Vamos un segundo a hacer una captura rápida. Pegamos acá. Y acerquémonos aquí. ¿Okay? Aquí están. Comandos de modificación. Decíamos entonces que estos nos ayudan a nosotros a editar, o como su nombre le indica, modificar cualquier elemento que ya esté dibujado o creado en pantalla.
El primero de ellos, uno de los más básicos, el comando mover, nos ayuda a poder cambiar de posición o desplazar un objeto o varios objetos de un lugar a otro. Creo que la versión en español debe aparecer como desplazar. Luego tenemos la herramienta de copiar, que nos ayuda a multiplicar una misma información, uno o varios objetos, a cualquier parte de nuestra área de dibujo. En español también aparece como copiar. Herramienta de rotar, en español aparece como girar, nos ayuda a hacer giros, valga la redundancia nuevamente, de un elemento, de uno o varios elementos en función a un ángulo. Tenemos la herramienta del estirar o el estrechar, que nos ayuda a poder ampliar o achicar un elemento. Tenemos la herramienta del mirror, o en español aparece como simetría, nos ayuda a hacer una copia tipo espejo de un elemento hacia otro lado. Tenemos la herramienta del escalar o escala, que es para ampliar o achicar de manera proporcional uno o varios objetos. Tenemos la herramienta, aquí hay dos y ya vamos a verla, el trim, y también tenemos la herramienta del extend. El trim nos ayuda a cortar, esa es la traducción que aparece en español, cortar, y tenemos la siguiente herramienta que es el extend aquí adentro, que es para extender o alargar un segmento, sea recto o sea curvo. Tengo la herramienta del fillet y el chamfer, que es para hacer empalmes, que es el fillet, es decir, una terminación curva en una esquina, y tengo el chamfer o el chaflán, que es para hacer una terminación recta en una esquina, como si fuese un bisel. Tengo los arreglos, el arreglo tipo rectangular o matriz, que creo que es el nombre que aparece en español, matriz rectangular o matriz polar, que son para hacer copias de uno o varios elementos, ya sea en forma de matriz, como es el nombre que lo dice, una matriz rectangular, o a modo circular, y ya vamos a verlo ahorita en una pequeña ilustración. Tengo la herramienta para borrar, la cual me sirve de igual manera como si nosotros activamos o le damos a la tecla borrar de nuestro teclado. Tenemos la herramienta de explotar, o creo que en español aparece como desagrupar, y es para independizar todos los elementos que están agrupados. Por ejemplo, cuando utilizamos la herramienta de la polilínea, nos dábamos cuenta que todos los elementos quedaban agrupados. Si yo exploto una polilínea, me quedan todos los elementos independientes. Y tenemos la otra en descomponer. Listo. Muchas gracias. Y luego tenemos la última dentro de este primer grupo, que es el offset o el desfase, como aparece en español. Y es para hacer copias paralelas o concéntricas en función a una distancia que nosotros tengamos. ¿Listo? Borremos esto por acá. Regresemos a nuestro dibujo. Y aquí estaban los otros dos que les comentaba, el trim, que es para cortar, el extend, que es el alargar. En el caso del fillet y el chamfer, el fillet, que es el empalme, terminaciones curvas en una esquina, el chamfer, terminaciones rectas, o un chaflán, o un bisel en una esquina. En el caso de la matriz, matriz rectangular, la cual a nosotros nos permite copiar uno o varios elementos a modo de filas y columnas, tal cual como se muestra en la ilustración. En el caso de la matriz polar, pues un elemento se copia, uno o varios elementos, pero en este caso en función a un centro, es decir, que se hacen de manera circular. Si tuviésemos un contorno, empleamos esta matriz a modo de camino o trayectoria, donde en función a una línea, sea recta o curva, se realiza la copia de ese elemento. Vamos a ver ahorita rápidamente los tres comandos más sencillos, que es mover, copiar y rotar, ya que estos tienen el mismo funcionamiento de ejecución. Vamos acá. Y tenemos comando copiar, comando mover y comando rotar o
girar. En cualquiera de los tres casos, digamos que el funcionamiento es prácticamente el mismo. En primer lugar, necesitamos designar los objetos. En este caso, los objetos que vamos a copiar, a mover, mal escrito aquí, o a girar. Ese va a ser nuestro primer paso para cualquiera de los tres casos. El siguiente paso va a ser la designación del punto de referencia, ya sea de copia, de movimiento o de giro. Y el tercer paso es la ejecución de la acción. Es decir, la copia, el movimiento o el giro o rotación. Okay. Ese es el esquema de funcionamiento de estos tres comandos. Por eso los estudiamos de manera simultánea, porque el funcionamiento para cada uno de ellos es exactamente el mismo. Paso número 1, designar o seleccionar objetos, ya sea los objetos que voy a copiar, los objetos que voy a mover, los objetos que voy a girar. Segundo paso, designar el punto de referencia que me va a servir o para copiar, o para mover, o para girar. Y el tercer paso es la ejecución del comando, es decir, hacer la copia, hacer el movimiento o desplazamiento y hacer el giro. ¿Listo? Borramos por acá. Volvemos a nuestra pantalla. Y ejecutamos. Empecemos por el comando de mover. Nos ayuda a desplazar de posición un objeto de un lugar hacia otro. Activo la herramienta mover. Paso número 1, seleccionar el objeto o los objetos que voy a mover. Puede ser uno o pueden ser varios. Luego, Enter o clic derecho para confirmar al siguiente paso. Indicamos un punto base de referencia. Puede ser dentro de la figura, puede ser en el mismo contorno de la figura o puede ser un punto externo a la figura. Dependiendo nuestra necesidad, va a ser el resultado de esa función. Vamos a decir que vamos a utilizar el centro de la circunferencia. Clic acá. Paso número 3, confirmar la acción. Clic para terminar. Ese es el funcionamiento de la herramienta mover. Probemos ahora la herramienta de copiar. Activamos la herramienta de copiar, seleccionamos uno o varios objetos según sea nuestra necesidad. Enter para confirmar o clic derecho. De igual manera, designamos el punto, puede ser dentro del área, puede ser el contorno o puede ser un punto externo. En este caso yo voy a tomar un punto cualquiera externo y luego confirmo la acción con tantos clics como para mí sean necesarios. Todas las veces que necesite copiar esa información, hago clic. Una vez que ya haya finalizado, doy a la tecla escape y ahí finaliza ese comando. Y el otro es el comando rotar o girar. Activamos el comando, seleccionamos uno o varios objetos, Enter o clic derecho. Hacemos un clic donde va a ser la referencia, en este caso de giro. Es decir, como si fuese la punta del compás. Entonces nosotros hacemos como si fuera la punta del compás y observemos entonces que el programa está esperando a que nosotros indiquemos el ángulo de giro. En este caso, si yo digo el ángulo va a ser de 45 grados, perdón, escribo 45, Enter, y se ejecutó la acción. Entonces, esa es la forma en cómo nosotros manejamos estos tres comandos que son, digamos, el mismo funcionamiento para todo.
cuando nosotros copiamos, movemos o giramos, siempre va a incidir el punto de referencia que nosotros designamos. Por ejemplo, si yo necesito crear lo siguiente, vamos a dibujarlo acá un segundito. Necesito copiar este cuadrado, este rectángulo varias veces que me quede de esta forma. Imaginemos que es el mismo cuadrado. Hay que estar atentos cuando nosotros designamos el rectángulo, el punto de referencia, que el que estamos buscando o el que estamos seleccionando sea el adecuado. Porque si no, entonces el resultado no nos va a dar el esperado. Vamos a hacer lo siguiente acá un segundito y ya pasamos a los otros comandos antes de terminar. Borremos esto. Digamos entonces que necesitamos copiar este rectángulo. Activamos copia, seleccionamos el objeto y en mi caso yo digo, bueno, el punto de referencia voy a tomar el centro geométrico de esto. Pero al final, si yo lo quiero poner o aquí o acá, por mucho que nosotros tengamos una vista 20-20, observemos el resultado. No está correcto. No hay toque de este vértice con este vértice. Entonces, me tocará hacer de pronto otro proceso adicional, me tocará seleccionar este objeto y moverlo de pronto de aquí hasta acá. Ahí sí estoy seguro que está correcto. Pero para nosotros ahorrarnos ese segundo comando adicional, copiar, selecciono objeto, enter. Cuando designamos el punto correcto de referencia, puede ser más sencillo para nosotros pegarlo en el lugar que corresponde. Si necesitamos copiar otro rectángulo aquí abajo, pues entonces ya sea el primero o el segundo, lo copiamos y entonces podemos designar el vértice que al final debería tener referencia con el punto de llegada. De esa manera, pues decimos nosotros que todos los vértices nos van a quedar correctamente unidos uno con el otro. ¿Listo? Rápidamente, preguntas, dudas, comentarios acerca de estos 3 comandos básicos de modificación. Profe, la verdad, yo no puedo mover el de mi computador. No puedo hacer las otras dos, pero no puedo moverlo. ¿Me puedo explicar el de mover otra vez? Qué pena. Claro. Tenemos un elemento. Activamos la herramienta de mover. Paso número 1, seleccionar el objeto o los objetos. Tocamos acá, Enter o clic derecho. Paso número 2, especificar el punto base de referencia, en este caso, de desplazamiento. Puede ser el centro, puede ser un vértice, puede ser el punto medio, puede ser un punto externo, dependiendo cómo nosotros queramos que quede esta figura. Yo voy a utilizar de pronto este como referencia porque lo quiero pegar o lo quiero mover hacia acá. Profe, ¿y si es afuera? Exactamente lo mismo. Si voy a mover y el punto que yo tomé está por fuera, pues entonces me va a quedar de esa manera. Ok, listo. Perfecto. Gracias, profe. A la orden. Veamos rápidamente estos 2 comandos antes de finalizar nuestra clase, el comando del trim y el comando del extend. Son 2 herramientas, digamos que podrían ser una opuesta a la otra, y lo vamos a trabajar, o lo vamos a estudiar lo mismo como hicimos ahorita. El trim, que es para cortar, y el extend para alargar, creo que es el nombre que aparece en español. Cuando nosotros activamos esta herramienta, el paso número 1 es seleccionar la referencia, ya sea de corte o de extensión. Ya vamos a ver qué es eso. Y el paso número 2, aquí obviamente tenemos que dar Enter o clic derecho, o también puede ser barra de espacio. Hace la misma función. Y paso número 2
sería acá, seleccionar lo que vamos a cortar o alargar. Básicamente ese es el mecanismo en cómo trabajamos trim y cómo trabajamos extend, cortar o alargar. Primeramente seleccionamos la referencia que nos va a servir ya sea para cortar o para extender, seguido de enter o clic derecho o espacio. Y paso número 2, seleccionar qué es lo que vamos a cortar o qué es lo que vamos a alargar. Borramos acá, volvemos un segundo a AutoCAD, lo revisamos antes de irnos. Voy a dibujar a propósito una circunferencia por acá. Voy a dibujar también 3 líneas como si estuvieran haciendo una especie de triángulo mal hecho. Y el requerimiento para este ejercicio sería eliminar este pedacito de línea, este y este, de manera que el triángulo me quede perfectamente construido, sin errores de imprecisión. Entonces, para eso necesitamos cortar o recortar estos pedacitos de línea. Imaginemos que estas líneas son un cordón de nuestros tenis, por ejemplo. Si esto es un cordón y esto de pronto es otro cordón, es otro elemento, y tenemos una tijera en la mano, nosotros tendríamos que pasar la tijera por acá para poder cortar este cordón y eliminar ya sea este segmento o sea este segmento. Entonces, el primer paso a seleccionar va a ser la referencia que nos va a servir a nosotros de corte. Probemos acá. Comando cortar o comando trim. Paso número 1, seleccionar la referencia de corte. En este caso dijimos que era esta línea. Enter, clic derecho o barra espaciadora. Ahora sí, seleccionamos los elementos que vamos a cortar, ya sea este o ya sea este. El que necesitamos cortar ahorita es este que está acá. Si ya eso es todo lo que tenemos que hacer, puedo dar Enter o puedo dar Escape y finalizo con la ejecución. Quiero borrar el otro pedacito que tengo acá. Activamos la herramienta del trim, seleccionamos la referencia, en este caso la tijera debe pasar por acá porque lo que voy a cortar es o este pedacito o este pedacito. Referencia, Enter. Ahora sí selecciono si voy a cortar esto o si voy a cortar esto otro. En realidad necesito cortar esto aquí arriba. En algunos casos podemos cortar 2 líneas o más de 2 líneas simultáneamente. Por ejemplo, el caso aquí abajo. Paso número 1, referencia, Enter, clic acá y de una vez clic acá. Activo nuevamente y puedo en este caso activar las 2 referencias para borrar. Clic acá y clic acá enseguida. Y ahora sí tengo mi triángulo perfectamente dibujado. La herramienta del alargar o el extend funciona exactamente lo mismo. Activamos acá la herramienta del extend. En este caso, la referencia es hasta donde nosotros queremos que se estire o se alargue la línea. En este caso, queremos que se estire hasta la circunferencia. Paso número 1, seleccionamos la referencia, Enter, y ahora sí decimos qué es lo que vamos a alargar. Fíjense que el programa nos da una pequeña previsualización de cómo quedaría al final. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente estirar el elemento, hacer clic sobre esto, para que nos llegue hasta el tope donde nosotros deseamos. ¿Listo? Entonces, son estas 2 herramientas adicionales complementarias, el cortar o el alargar, que son las que tenemos ahorita. Me gustaría, eso no lo vamos a hacer ahorita, pero sí se los voy a dejar a modo de práctica, que podamos hacer la siguiente composición. Es algo groseramente sencillo, groseramente fácil, y no creo que les consuma Profe. más de 30 segundos. Adelante, cuéntame. Qué pena interrumpirlo, es que esa herramienta última que vimos, la de extender, no la veo en mi... ¿En la pantalla? Sí. Esa debe estar aquí arribita. Tenemos la sección de comandos de modificación, ¿sí? Y aparece con este icono del extend. Vamos a intentar hacer una captura y pegamos acá. Mostramos aquí arribita.
Mira cómo sale acá. Sí. No está pixelado, pero sí. Va a tomar una pantalla y la subo, profe, porque... Vale, tranquilo, no te porque no preocupes. sale. Sebastián, Sí. despléguela. Ahí No, es donde que ya la desplegué, pero no... ¿Será la que se llama longitud? No. No, ahí Si usted la esta versión en despliega. español debe estar como cortar Donde dice y alargar. modificar. Cortar, Es correcto. donde dice dibujo. Ah, Al es lado que de la sección de dibujo. ok. O sea, donde dice recortar, la Recortar y La alargar. despliega y ahí está, recortar y alargar. Alargar. Ah, ok. Correcto. Gracias. Listo. Sebas. Yo le voy a dejar esto en la plataforma, en el enlace donde dice correos enviados, que es el blog del grupo, y vamos a realizar esta composición. Todo esto, lo que vemos acá, son puros cuadrados que miden 10 por 10 unidades. ¿Ok? Es la indicación que dice. Cada cuadrado mide 10 por 10. El vértice inferior izquierdo del cuadrado número 11, donde está la circunferencia roja, aquí, tiene por coordenada 45 en X, 25 en Y. Es decir, esto que está acá. En este puntico del vértice del círculo 11, tenemos esa coordenada, 45 en X, 25 en Y. Adicionalmente, coloqué como modo de ayuda algunos forzados de cursor que a ustedes les deberían aparecer para que todo el dibujo nos quede correcto. Los cuadraditos representan puntos finales, los triangulitos representan puntos medios, por lo menos en el caso del cuadrado 11 y 12, el vértice inferior izquierdo del cuadrado 12 coincide con el punto medio de la línea superior del cuadrado número 11. En el caso de los cuadrados 16 y 17, ese que es como un círculo con un asterisco representa el centro geométrico. Y los cuadrados que están girados, no lo escribí, pero se los comento, están a 45 grados. ¿Listo? Entonces vamos a tomar unos segundos en casa al finalizar la jornada y realizamos esta composición a modo de práctica. La idea es que los vértices que vayan con vértices queden exactamente en su lugar, que no vayan a haber líneas separadas, líneas desfasadas, y que todo nos quede el dibujo lo más limpio posible. ¿Listo? Yo se los voy a compartir ahora en un ratico ahí en la plataforma. Hasta ahorita, jóvenes. ¿Le tomamos una foto o vamos a ver si la podemos pasar enseguida por acá? Mientras tanto. una vez guardamos el archivo? Es correcto. Paréntesis, ¿todos ya se anotaron para modo de asistencia? Que nadie haya quedado por fuera para que no quede inasistente. Listo, ya se está enviando, ya llegó. Se llama ejercicio de composición de cuadrados. Profe, ¿cómo hay que hacer alguna cosa para que el triangulito de punto medio salga? Tenemos que aprenderlo. Muestro rápidamente aquí y ya cerramos porque nos vamos a sobregirar. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok. En la parte inferior derecha de la interfaz tenemos aquí la herramienta de los forzados de cursor, que es el cuadradito con el puntico verde que estoy señalando. En la flechita aparece el listado de todos los forzados posibles a utilizar. Si no está prendido el que dice midpoint o punto medio, entonces le hacemos un clic, un chulito, para que ya quede prendido para nuestros trabajos. Sí, señor. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces por ahorita los dejamos así. Nos veremos Dios mediante el día de mañana. Como les comenté, por favor, vayamos adelantando en los ejercicios que tenemos para el día viernes para poder aprovechar las horas del viernes al máximo posible. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta, comentario, me pueden escribir al correo con toda normalidad. Apenas lo lean, enseguida les respondo. ¿Listo? Profe, ¿dónde es que se Gracias, ve profe. el cosito del punto medio? Qué pena, es que no alcancé a ver. Ahí, rapidito, qué pena, profe. Vamos a ver aquí, antes que se nos cierre esto. Ya los demás personas, pues ya si quieren, ya se pueden ir retirando los que necesiten irse ya. Vale, profe, gracias. Hasta mañana. Con mucho gusto, hasta mañana. Una feliz noche para Gracias, profe. todos. Espera, profe.
Vamos a hacer acá una copia de la pantalla. Y pegamos acá. Aquí. Sí. Y es acá. Ah, ok. Cuando tú despliegas eso, entonces tenemos las diferentes opciones para trabajar. Ah, ¿Tu listo. versión es español o en inglés? Este es ¿O en es otro inglés, idioma? profe, pero mire que como este es Mac, Ujú. estoy mirando, digamos, y acá no sé cómo se despliega. O sea, está solo el simbolito, digamos, lo apagué, ahí lo apagué, y vuelvo y lo prendo, y queda azulito cuando está prendido. Ajá, pero tiene este triangulito blanco a la derecha. Sí, señor. Dale un clic sobre ese triangulito a ver si se despliega este listado. No, nada. ¿No? Vamos a ver si se puede hacer algo aquí. Ah, ya, con clic derecho, con clic derecho. ¿Con clic derecho te salió? Sí, Ok, sí, perfecto. señor. Listo, profe, qué pena, muchas gracias, muy Tranquilo, amable. con mucho gusto siempre, para servirle. Bueno, listo, profesor, muchas gracias, que descanse, muy amable. Bueno, igualmente, Profe, ¿me nos vemos regala mañana. Adelante. un minuto coméntame. ahora que termine? Sí, señor. Vamos a... Déjame cerrar esto acá. Si no es más, listo. Despedimos nuestra clase del día de hoy formalmente y ya detengo un segundo la grabación.